Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que sí, es como todo, chicas, un libro va a estar más detallado, va a tener más paisajes, más lugares, más nombres de lo que hacen en la película. La película está basada en este libro, obviamente, y pues sí, el libro nunca se va a comparar con la película. Sí, puedo entender que son muchos nombres, sí, puedo entender que está un poquito intrincada toda la historia, pero, chicas, para eso son los libros, para que te atrapen, para que te atraigan, para que te abran esa mente que hoy en día, desgraciadamente, vino a atrofiar la tecnología, seamos sinceras. Y bueno, qué bueno que también haya una película. Hay para todos los gustos. Hay a quienes leen libros físicamente, hay quienes escuchan los audiolibros y hay quienes les gustan las películas. Vamos de lleno al siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 5. La noche siguiente, Mr. Sillerton Jackson fue a cenar con los Archer. Mrs. Archer era una mujer tímida que vivía apartada de la sociedad, pero le gustaba estar enterada de todo lo que pasaba. Su viejo amigo Sillerton Jackson dedicaba al afán de investigar los asuntos de sus amigos la paciencia de un coleccionista y la ciencia de un naturalista. Y su hermana, Miss Sophie Jackson, que vivía con él y era agasajada por todos los que no podía lograr la presencia de su demasiado solicitado hermano, aportaba algunos chismes menos importantes que completaban espléndidamente los vacíos del informe de Sillerton. Entonces, cuando sucedía algo que Mr. Archer quería saber, invitaba a Mr. Jackson a cenar, y como favorecía a muy poca gente con sus invitaciones, y como ella y su hija Janet eran una excelente auditorio, Mr. Jackson concurría por lo general en persona en lugar de enviar a su hermana. Si hubiera podido poner sus condiciones, elegiría las noches en que Newland no estaba en casa, no por no congeniar con el joven, tenían una magnífica relación en el club, sino porque el anciano reseñador de anécdotas intuía a veces en Newland una tendencia a dudar de sus datos, lo que las mujeres de la familia jamás hacían. Si fuera posible alcanzar la perfección en la tierra, Mr. Jackson también pediría que la comida que ofrecía Mr. Archer fuera un poquito mejor, pero Nueva York, hasta donde la mente de un hombre podía recordar, se dividía entre los dos grandes grupos fundamentales de los Mingot y los Manson, y sus clanes, aficionados a comer y vestir bien y a tener dinero, y la tribu de los Archer Newland van der Luden, que amaban los viajes, la horticultura y las buenas novelas, pero que despreciaban los demás placeres vulgares. Pero desgraciadamente no se pueden tener todo. Si se cena en casa de los Lovett Mingot, habrá pato y tortuga marina y vinos de buenas cosechas. En casa de Adeline Archer se hablará del paisaje alpino y de el fauno de mármol, y con suerte su madeira alcanzará para todos. Por tanto, cuando recibía una amable invitación de Mr. Archer, Mr. Jackson, que era realmente ecléctico, decía a su hermana: «La última comida en casa de los Lovell Mingot me ha dejado bastante gotoso. Me hará mucho bien ayunar donde Adeline».
Mr. Archer era viuda desde hacía muchos años y vivía con su hijo y su hija en la calle 28 Oeste. El piso alto era ocupado por Newland y las dos mujeres se apretujaban en las estrechas habitaciones de la planta baja, en medio de una serena armonía de gustos e intereses. Madre e hija cultivaban helechos en macetas, hacían encaje macramé y bordados de lana en lino, coleccionaban loza vidriada de la época de la Revolución Americana, estaban suscritas a Goodwords y leían las novelas de huida por su ambiente italiano. Preferían aquellas sobre la vida campesina por sus descripciones del paisaje y la calidad de los sentimientos, aunque generalmente les gustaban las novelas acerca de la gente de sociedad, cuyas motivaciones y costumbres les eran más comprensibles. Criticaban severamente a Dickens, que nunca describió a un caballero, y consideraban que Thackeray estaba fuera de su elemento entre el gran mundo en comparación con Bulwer, a quien, sin embargo, se empezaba a considerar pasado de moda. Mr. Archer y su hija eran amantes del paisaje. Era lo que más buscaban y admiraban en sus ocasionales viajes al extranjero. Consideraban la arquitectura y la pintura más apropiadas para hombres, especialmente para personas letreadas que leían a Ruskin. El apellido de soltera de Mr. Archer era Newland, y madre e hija, que parecían hermanas, era, como decía la gente, verdaderas Newland. Altas, pálidas, de hombros ligeramente encorvados, nariz larga, sonrisa dulce y una cierta distinción lánguida, como en algunos descoloridos retratos de Reynolds. El parecido físico sería completo si no fuera que el propio de la edad, que hacía estirarse el brocado negro Mr. Archer, mientras que las popelinas café y púrpura colgaban cada vez con mayor soltura del cuerpo virginal de Mr. Archer a medida que pasaban los años. Pero Newland estaba convencido de que, mentalmente, la similitud entre ambas era menor de lo que a menudo sus idénticos amaramientos permitían creer. El largo hábito de vivir juntas en una intimidad de mutua dependencia les dio el mismo vocabulario y la misma costumbre de empezar la frase diciendo «Mamá piensa» o «Janae piensa». Según una u otra querían dar una opinión propia, pero en realidad, en tanto que la serena falta de imaginación de Mr. Archer se atenía con facilidad a lo aceptable y conocido, Janet era propensa a sobresaltos y extravíos de la fantasía que surgía de fuentes de reprimido romanticismo. Madre e hija se adoraban entre ellas y veneraban a su hijo y hermano, y Archer las amaba con una ternura incondicional y llena de remordimientos a causa de la exagerada admiración de ellas y de la íntima satisfacción que ésta le hacía sentir. Después de todo, pensaba que era bueno para un hombre que su autoridad fuera respetada en su propia casa, aun cuando a veces su sentido del humor le hacían cuestionarse la fuerza de tal autoridad. En esta oportunidad, el joven estaba totalmente seguro de que Mr. Jackson prefería que él cenara fuera, pero tenía buenos motivos para no hacerlo. Naturalmente, Jackson quería hablar de Ellen Olenska, y naturalmente Mr. Archer y Janet querían escuchar lo que iba a decir. Los tres se sentían un poco molestos por la presencia de Newland, ahora que se conocía su futura relación con el clan Mingot, y el joven esperaba con curiosidad y ganas de divertirse, ver cómo soslayaría la dificultad. Empezaron en forma indirecta, hablando de Mr. Lemon Strudels. Fue una lástima que los Beaufort la inventaran, dijo suavemente Mr. Archer. Lo malo es que Regina hace siempre lo que él dice, y Beaufort
Se le escapan algunos, dijo Mr. Jackson, inspeccionando cautelosamente el sábalo a la parrilla, mientras se preguntaban por enésima vez ¿por qué el cocinero de Mr. Archer siempre quemaba los huevos de pescado en las cenizas? Newland, que compartía por años esta incógnita, pudo detectarla en la melancólica desaprobación que se retrataba en el rostro del anciano. Cierto, no hay duda de que Bifford es un hombre vulgar, dijo Mr. Archer. Mi abuelo Newland siempre le decía a mi madre: por ningún motivo permitas que le presenten a ese tal Bifford a las niñas. Pero al menos ha tenido la suerte de asociarse con caballeros. En Inglaterra también, dicen. Todo es muy misterioso. Miró a Janet e hizo una pausa. Ambas conocían hasta el último resquicio del misterio Bifford, pero en público Mr. Archer seguía, aparentando que el tema no era conveniente para una soltera. Pero está Mr. Studers, prosiguió Mr. Archer. ¿Qué dijo usted que era Sillerton? Salió de una mina, o más bien de la cantina cerca de la cantera. Después hizo un tour por Nueva Inglaterra con un espectáculo de figuras de cera en vino. Cuando la policía acabó con eso, dicen que vivió. Mr. Jackson miró a su vez a Janet, cuyos ojos parecían saltar bajo sus prominentes párpados. Todavía había sorpresas para ella en el pasado de Mr. Studers. Luego, continuó Mr. Jackson, y Archer supo que se preguntaba por qué nadie dijo al mayordomo que no cortara los pepinos con un cuchillo de acero. Apareció Lemuel Studers. Dicen que su publicista utilizaba la cabeza de la joven para la propaganda del betún en zapatos, pero su pelo intensamente negro, como ustedes saben, al estilo egipcio. Lo cierto es que, finalmente, se casó con ella. Había una fuerte insinuación maliciosa en esa manera de esparcir la palabra finalmente, recalcando la importancia de cada sílaba. Bueno, pero al paso que vamos hoy día, eso ya no importa, dijo Mr. Archer con tono indiferente. A las damas no les interesaba en realidad Mr. Studers. El tema de Ellen Olenska era demasiado novedoso y demasiado absorbente para ellas. A decir verdad, Mr. Archer mencionó el nombre de Mr. Studers solo para permitirse decir: ¿y la nueva prima de Newland, la condesa Olenska, también fue al baile? Había un leve toque de sarcasmo en la referencia a su hijo, y Archer lo advirtió y lo esperaba. Hasta Mr. Archer, que rara vez se interesaba gran cosa en los eventos humanos, se había alegrado enormemente con el compromiso de su hijo. Sobre todo después del estúpido asunto con Mr. Roseworth. Había comentado con Janet, aludiendo a lo que fuera para Newland, una tragedia de la cual creyó que su última guardaría por siempre las cicatrices. No había mejor partido en Nueva York que May Whelan, desde todo punto de vista. Por supuesto que tal matrimonio era lo que se merecía Newland, pero los jóvenes son tan tontos e impredecibles, y algunas mujeres tienden también sus trampas, y son tan inescrupulosas, que era casi un milagro ver a su único hijo pasar sin sucumbir frente a la isla de las sirenas e instalarse en el paraíso de una inocente vida doméstica. Era lo que sentía Mr. Archer, y su hijo lo sabía. Pero también sabía que estaban perturbada por el apresurado anuncio de su compromiso, o más bien por su causa, y por ese motivo, pues en el fondo era un amo tierno e indulgente. Se quedó en casa esa noche. No es que desapruebe el espíritu de los Mingot, pero no entiendo por qué el sentido de solidaridad. Compromiso de Newland tiene que mezclarse con las ideas y venidas de Olenska, refunfuñó al oído de Janet, único testigo de esas leves
caídas en su perfecta dulzura. Se había comportado a la perfección, y en cuanto a buen comportamiento nadie la sobrepasaba. Durante la visita a Mr. Whelan, pero Newland sabía, y su novia sin duda lo adivinaba, que durante toda la visita ella y Jane estuvieron nerviosas temiendo una posible intrusión de Madame Olenska, y cuando salieron de casa, se permitió decir a su hijo: «Me alegro de que Augusta Whelan nos haya recibido a solas». Estos indicios de trastornos internos influyeron más aún para que Archer también pensara que los Mingot habían ido un tanto demasiado lejos. Pero como atentaba contra todas las reglas de código familiar, que madre e hija hicieron alusión a sus más íntimos pensamientos, solo replicó: «Bueno, siempre cuando uno se compromete hay que pasar por una serie de reuniones familiares, y cuanto más pronto se haga, mejor». A lo que su madre respondió con un simple fruncimiento de labios bajo el velo de encaje que caía de su sombrero de terciopelo gris bordeado de frutas artificiales. Archer presintió que aquella noche la venganza de su madre fue legítima venganza. Sería arrastrar a Mr. Jackson al tema de la condesa Olenska, y como ya habían cumplido públicamente su deber del futuro miembro del clan Mingot, el joven no tuvo objeción a que se hablara de la dama en privado, aunque el tema ya comenzaba a aburrirlo. Mr. Jackson se había servido una rebanada de filete tibio que le presentara el taciturno mayordomo con una mirada tan escéptica como la suya, pero rechazó la salsa de callampas después de olerla en forma imperceptible. Se sentía frustrado y hambriento, y Archer pensó que probablemente terminaría por comerse a Ellen Olenska. Mr. Jackson se echó atrás en su silla y miró hacia los Archer, Newland y Van der Luden, iluminados por candelabros que colgaban dentro de oscuros marcos sobre las oscuras paredes. «¿Cuánto le gustaba la buena comida a tu abuelo Archer, mi querido Newland?», dijo, fijando los ojos en el retrato de un hombre joven y regordete de alzacuello y chaqueta azul, frente a una casa de campo con columnas blancas. «Vaya, vaya, vaya. Me pregunto qué habrá dicho de estos matrimonios con extranjeros». Mr. Archer pasó por alto la alusión a la ancestral cuisine y Mr. Jackson continuó, enfatizando sus palabras: «No, ella no estaba en el baile». «Ah», murmuró Mr. Archer, en un tono que quería decir: «Por lo menos tuvo la decencia de no ir». «Tal vez los Beaufort no la conocen», sugirió Janet, con su ingenua malicia. Mr. Jackson hizo un vago ademán de beber, como si aprobara un invisible madeira. «Puede que Regina no», dijo, «pero Beaufort sí la conoce, porque toda Nueva York la vio esta tarde paseando con él por la Quinta Avenida». «Dios mío», gimió Mr. Archer, que evidentemente percibía la inutilidad de tratar de atribuir a un sentido de delicadeza las actitudes de los extranjeros. «No sé si usa sombrero o capota por la tarde», especuló Janet. «Sé que a la ópera fue de terciopelo azul oscuro, totalmente simple y liso, como una camisa de dormir». «Janet», exclamó su madre ruborizada, y tratando de adoptar una actitud de audacia, agregó: «En todo caso, fue de mejor gusto no ir al baile». Un espíritu perverso indujo a su hijo a replicar: «No creo que haya sido cuestión de buen gusto de su parte. May dijo que pensaba ir, pero después decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante». Mr. Archer acogió con una sonrisa esta confirmación de sus deducciones. «Pobre Ellen», dijo con sencillez y agregó compasiva: «No debemos olvidar la excéntrica educación que le dio Meodora Manson. ¿Qué se puede esperar de una muchacha a la que se le permite usar raso negro en su baile de estreno en sociedad? Ay, no voy a recordarla con ese vestido», dijo Mr. Jackson, y agregó:
Pobrecita. En el tono de quien, disfrutando con el recuerdo en su momento, había entendido perfectamente lo que aquel obstáculo auguraba. Es raro, hizo notar Janet, que hayas conservado un nombre tan feo como Ellen. Yo lo habría cambiado por... ¿Elaine? Recorrió la mesa con la vista para ver el efecto de su opinión. ¿Por qué Elaine?, preguntó su hermano riendo. No sé, suena mejor, más polaco, repuso Janet enrojeciendo. Suena más llamativo, y no es lo que ella desea, dijo Mr. Archer en tono distraído. ¿Por qué no?, atacó su hijo, con un súbito impulso discutidor. ¿Por qué no puede ser llamativa si quiere? ¿Por qué tiene que vivir ocultándose como si fuera ella la que se deshonró? Es la pobre Ellen, de acuerdo, porque tuvo la mala suerte de hacer un mal matrimonio, pero no veo razón para que esconda la cabeza como si fuera la culpable. Supongo que esa es la línea que piensan tomar los Mingot, comentó Mr. Jackson. Pensativo, el joven se sonrojó. No tuvo que esperar su veredicto, si es lo que quiere decir, señor. Madame Olenska ha tenido una vida desgraciada, lo que no la hace una descatada. Hay rumores, empezó a decir Mr. Jackson, lanzando una mirada a Janet. Ya sé, el secretario, le interrumpió Archer. ¿Qué importa, madre? Janet ya está grande, dicen. ¿No es cierto?, continuó, que el secretario le ayudó a escapar de aquella bestia de marido que le tenía prácticamente prisionera. Bueno, ¿y qué importa que lo hiciera? Espero que no haya entre nosotros un hombre que no hubiera hecho lo mismo en ese caso. Mr. Jackson se dirigió al mayordomo por encima del hombro. Después de todo, tomaría tal vez un poco de esa salsa, solo un poco, y después de servirse añadió. Me dijeron que ella está buscando una casa, entonces se queda a vivir aquí. Yo escuché que piensa obtener el divorcio, dijo Janet con gran audacia. Espero que lo logre, exclamó Archer. La palabra cayó como una bomba en la pura y serena atmósfera del comedor de los Archer. Mr. Archer arqueó sus finas cejas con ese particular movimiento que significa: está el mayordomo. Y el joven, también consciente del mal gusto de discutir asuntos tan íntimos en público, rápidamente cambió el tema, iniciando un relato de su visita a la anciana Mr. Mingot. Acababa la cena, siguiendo una costumbre inmemorial. Mr. Archer y Janet subieron al salón arrastrando sus largos drapeados de seda, y mientras los caballeros se quedaban fumando en la planta baja, se sentaron junto a una lámpara carcel con globo grabado en buril, una frente a otra separada por una mesa de trabajo de palo de rosa, debajo de la cual había una bolsa de seda verde, y comenzaron a bordar en ambos extremos de una tapicería floreada destinada a adornar alguna silla para casos de necesidad, en el salón de la joven Mr. Newland Archer. Mientras se realizaba este ritual arriba, Archer instaló a Mr. Jackson en un sillón junto al fuego en la biblioteca gótica y le pasó un cigarro. Mr. Jackson se hundió con satisfacción en el asiento. Encendió su cigarrillo con toda confianza, porque los había comprado Newland, y estirando sus viejos y delgados tobillos hacia las brasas dijo: «Dices que el secretario solo le ayudó a escapar, querido muchacho». «Bueno, entonces quiere decir que seguía ayudándola un año después, pues alguien se encontró con ellos cuando vivían juntos en Lausanne, Newland», enrojeció. «¿Vivían juntos?» «Bueno, ¿y por qué no? ¿Quién más que ella tenía derecho a rehacer su vida? Estoy harto de la hipocresía que enterraría viva a una mujer de su edad si su marido prefiere vivir con rameras». Se detuvo y se volvió furioso a encender su cigarro.
Las mujeres deben ser libres, tan libres como lo somos nosotros, declaró, descubriendo que estaba demasiado irritado para medir sus terribles consecuencias. Mr. Sillerton Jackson acercó más a las brasas sus piernas y emitió un sardónico silbido. Bueno, dijo después de una pausa. Aparentemente el conde Olenski era de tu misma opinión, pues jamás escuché que moviera un dedo para llevarse a su mujer de vuelta. Continuará. Sí me explico a lo que quise decir al principio de la narración, chicas. Aquí va a haber muchos nombres, aquí van a haber muchos comentarios. ¿Por qué? Porque se está viviendo en una época, no quiero ofender a los norteamericanos, no, pero es que eran muchos prejuicios. Si se dan cuenta, aquí hay clanes familiares. Y aquí, aunque el hombre haya tenido la culpa, se está crucificando a una mujer. Entonces esto conlleva a que la alta sociedad neoyorquina de aquella época, discúlpenme la expresión, pero era una bola de hipócritas. Así, tal cual. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.